En sí, la parte de fotovoltaica nos interesa a nosotros para el taller y para el contenido de la materia en sí. El taller en sí, como les dije, solar térmica y solar fotovoltaica, a mi criterio es lo más importante que quiero que se lleven, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con fotovoltaica. En sí, el principio de funcionamiento que tienen las celdas es transformar la incidencia de la luz solar en corriente continua. Acá tienen un panel fotovoltaico que ahora vamos a ver cómo está compuesto. ¿Está bien? Entonces, la energía del sol incide sobre la celda y transforma, por un fenómeno eléctrico, transforma la radiación solar en corriente continua, ¿sí? En electricidad. Ese principio de transformar la energía solar en corriente continua se llama efecto fotovoltaico, por eso se denominan así las placas. En el año 1839 fue el momento en que se descubrió este fenómeno. Luego, en el 1885, se creó el primer módulo fotoeléctrico, y haciendo pasar, digamos, corriente de un lugar al otro. Y en 1941 se formó la primera célula fotoeléctrica de silicio, que es el material más conocido en el mercado al día de hoy. Un segundo. Entonces, las primeras aplicaciones de lo que es fotovoltaica fueron en la industria aeroespacial en la década del 60, ¿sí? Porque, bueno, tenían que abastecer satélites, abastecer de corriente a satélites, que obviamente no tienen otra forma de obtener energía eléctrica que no sea por medio de panel fotovoltaico. En ese caso, los satélites van rotando la dirección de los paneles para obtener todo el día energía del sol, ¿sí? Díganme si se escucha bien y se lee bien, por favor. Sí, se ve bien. ¿Se puede agrandar un poco la pantalla, no? Ahí la agrandé, sí, perdón. Está medio lenta la computadora. ¿Ahí la ven mejor? Sí. Ah, Se ve justo. igual. ¿No se ve en presentación completa? No. 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 Díganme cuando vean la presentación completa. ¿Les sigue apareciendo? Sí, sigue apareciendo. Ahí, chicos, ¿cómo se ve? Igual. Da Yo igual. lo veo igual. No lo puedo configurar. A ver si lo pongo toda la pantalla. Perdón, ¿eh?
¿Quién da la clase ahora? A ver, vamos de vuelta. Ahí dígame si se ve todo completo. Sí, ahí sí. Perfecto. Y me sigo viendo yo, ¿verdad? ¿En la cámara? Sí. Sí. Porque les tengo que ir mostrando cosas. Bueno, entonces, en sí, el fenómeno fotovoltaico se traduce en transformar la energía solar incidente sobre la placa y convertirlo en corriente continua, ¿sí? Bueno, como vimos en las clases anteriores, la energía solar en sí convierte fotones o partículas luminosas en carga energética, ¿sí? Y diferentes longitudes de onda son atravesadas cambiando esa longitud y son absorbidas, en este caso, por la celda y luego por el panel. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. El fenómeno en sí fotovoltaico se determina justamente por el fotón absorbido, ¿sí? Ahí tienen la eficiencia de distintas celdas solares, de lo que es comercialmente disponible en el mercado, ¿sí? Ronda entre un 11% a máximo 30%. En general, la tecnología de fabricación más difundida en la actualidad es el panel fotovoltaico de silicio. Vamos a ver que hay distintos tipos de silicio, ¿sí? Pero básicamente quien maneja digamos, el material fundamental que se maneja en el mercado es silicio. Ahora bien, este elemento en sí tiene un rendimiento teórico máximo que, bueno, no podemos pasarlo, ¿sí? Para la industria aeroespacial, piensen que se usa, o sea, como no tienen que ver los costos de generación, obviamente, pueden usar otro tipo de materiales que tienen mayor eficiencia, ¿sí? Pero en la Tierra, digamos, comercialmente hablando, el silicio es el material más utilizado, ¿sí? Y bueno, la característica del silicio es que en sí es un material semiconductor. ¿Qué quiere decir que sea semiconductor? Que bueno, tiene en cierta forma capacidad intermedia entre un conductor y un aislante, ¿sí? De alguna forma es un aislante y de otra forma es un conductor. El dióxido de silicio, si no lo conocen, la fórmula es Si, oxígeno, y se obtiene de la arena, ¿sí? Por eso es sumamente abundante en la Tierra. Pero para que sea beneficioso para el término fotovoltaico, tiene que obtenerse de forma pura, ¿sí? Pero el silicio puro por sí solo no genera, digamos, el movimiento de corriente. Por eso se lo dopa con silicio, con fósforo, perdón, el silicio, y con boro, ¿sí? Cuando se dopa con fósforo, queda un electrón libre, o sea, queda con carga negativa, y se llama silicio tipo N. En cambio, cuando se dopa con boro, se genera cargas positivas y ese material se transforma en silicio tipo P. Entonces, vamos para adelante. Dentro de lo que es la placa, ¿sí? Hay un silicio tipo N y un silicio tipo P, de vuelta. El que está dopado con fósforo, tipo N, con carga negativa, y el que está dopado con boro, tipo P, con carga positiva. ¿Por qué sucede esto? Básicamente, o sea, al haber diferencia de potencial, se genera un campo magnético, ¿sí? Al incidir la energía solar, se genera ese campo magnético y así se genera el paso de corriente de un lugar a otro. O sea, obtengo
lo que necesito, digamos, obtener para que el panel fotovoltaico genere corriente, ¿sí? Pase la energía de un lugar al otro. ¿Y cómo se hace? Bueno, básicamente a la estructura cristalina del silicio, que es estable, ¿sí? El silicio tipo P y tipo N, debido al fósforo y al boro, ¿sí? En el boro se genera un hueco, digamos, porque queda con carga negativa, y en el fósforo se genera un electrón libre, ¿sí? Entonces, el electrón del fósforo va a viajar hacia el hueco que genera el boro, ¿sí? De esa forma se cierra el campo magnético y se produce el efecto fotovoltaico. ¿Está bien? Además de esto, bueno, ahí tienen un corte de lo que sería la vista lateral de los dos tipos de silicio, ¿sí? Tipo con boro, tipo N y tipo P, y el campo magnético y las rejillas que están interconectadas. Eso es un corte, obviamente, representativo, ¿sí? Acá les muestro en la cámara. Ese corte es una vista lateral de este contacto ómnico, ¿sí? Que básicamente lo que hace es cerrar el circuito en serie. Y ahora vamos a ver qué significa en serie o en paralelo. ¿Está bien? Pero lo que hace es interconectar cada uno de los circuitos que están dentro de esta celda. ¿Está bien? Y además abajo tiene, obviamente, el lado de abajo de la celda tiene aislación para que el efecto en sí que quiero generar lo genere arriba en la celda y no en la parte de abajo, ¿no? Que no haya pérdidas. Entonces, a la derecha abajo tienen una foto de una celda, ¿sí? Como vamos a ver, la suma de las celdas determinan el panel fotovoltaico total. Y si yo a las celdas le conecto una carga, o sea, básicamente una resistencia, cierro el circuito y entonces hago pasar una corriente, ¿sí? Bueno, para determinar el módulo fotovoltaico, ¿sí? Se conectan estas terminales de las celdas en serie. ¿Y cómo se dan cuenta? Bueno, miren acá la cámara. En sí está, esto es el módulo de una sola celda, otra celda, y así sumando todas las celdas determinan la cantidad total de tensión y asociada también la corriente que va a tener mi módulo fotovoltaico. ¿Está bien? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 4, 36 celdas que forman este módulo que es de 10 watts de potencia. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tensión tiene esa celda individual? La tensión de la celda es 0,5 volt, ¿sí? Por lo tanto, si multiplican 36 celdas por 0,5 volt, le va a dar la tensión total que tiene este panel fotovoltaico. Pero puede haber distinta cantidad de celdas dependiendo, obviamente, de la placa fotovoltaica que use, ¿sí? Y a su vez, tengo que tener en cuenta, que tengo un límite teórico de rendimiento, o sea, del 100% de energía solar que incide sobre el panel, no voy a poder obtener toda esa energía, ¿sí? Tengo un límite teórico que es del 28% aproximadamente. ¿Está bien? Fíjense a la izquierda, tengo la campana de insolación versus la potencia lumínica que está en gris, digamos, que puede generar mi panel. Y fíjense, lo vamos a ver más adelante, tiene forma parabólica hacia abajo, ¿sí? Y eso representa las horas de sol, ¿sí? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, por fuera de esa campana, obviamente el panel no produce nada de energía. Por dentro de esa campana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, produce una cierta capacidad de energía. ¿Cuánto puede producir? El límite teórico es 28%. ¿Por qué? Porque hay pérdidas por tensión en los contactos ómnicos, pérdidas por resistencia y pérdidas por reflexión. Y además pérdidas por calor. Obviamente, al incidir la energía solar, también hay pérdidas por calor. Bueno, como les dije, dentro de la tecnología que comúnmente se utiliza, el silicio es el que más se utiliza, ¿sí? Y dentro de este silicio existen 3 tipos distintos de formas. Silicio monocristalino, que posee
una estructura cristalina, por lo tanto tiene un rendimiento mejor. ¿Por qué? Porque básicamente el átomo viaja de un lugar al otro con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, ese silicio monocristalino tiene una eficiencia de alrededor del 20% de potencia lumínica neta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 100% de energía solar que recibe el panel solamente puedo transformar en teoría, en un rendimiento teórico, el 20%. Luego tenemos el silicio policristalino, que ya la estructura no es uniforme, sino que está ordenada por regiones. Eso hace que básicamente el electrón tenga que viajar de un lado al otro, pero se vaya chocando y vaya perdiendo energía. Por lo tanto, el rendimiento lo que hace es disminuir. El rendimiento del policristalino es alrededor del 18%. Y finalmente, el silicio amorfo, que lo pueden conocer ustedes en lo que eran las calculadoras antiguas que traían el panel integrado, ¿sí? Y era de este tipo, el que ven a la derecha, en negro oscuro, ¿sí? Y el rendimiento del silicio amorfo ronda el 8%, o sea, tiene un rendimiento muy bajo. Hoy por hoy se conoce, digamos, este tipo de panel, si se quiere, se usa para cargar los celulares de mochilas de campamento y demás. Todos los dispositivos en general que usen tecnología de outdoor, digamos, de montaña o de afuera, usan este tipo de paneles, ¿sí? ¿Por qué lo usan? Bueno, obviamente porque más allá de que el rendimiento es bajo, lo que quieren es gastar lo menos posible. O sea, son los paneles más baratos, si se quiere. O sea, no le importa demasiado el rendimiento, lo que quiere, si yo me voy a acampar a la montaña, lo que quiero es mantener el celular cargado. No lo voy a cargar al 100%, pero algo lo voy a poder cargar, ¿sí? En cambio, si yo quiero abastecer mi casa con paneles, bueno, voy a tratar de buscar paneles monocristalinos, que obviamente el costo es mayor que un policristalino. Por lo tanto, el de rendimiento intermedio es el policristalino. La forma de darte cuenta es que el color cambia y la estructura cambia. En el monocristalino, el que tiene a la izquierda en la pantalla, es color negro y las celdas son cuadradas. El policristalino es azul, como este que tengo en la mano, y las celdas en general son rectangulares. Y el amorfo, bueno, tiene, las celdas son bien rectangulares y el color también es negro. Bueno, ¿y qué elementos componen la instalación fotovoltaica? Como les dije, el fin de este tipo de equipos es producir energía eléctrica a través de la energía solar incidente, ¿sí? Digamos, el componente unitario principal es la célula fotovoltaica, ¿sí? Que es donde se produce el efecto fotovoltaico, o sea, donde incide la radiación lumínica y la transforma en corriente continua, ¿sí? La placa fotovoltaica, entonces, es el conjunto, o la suma, si se quiere, de las celdas interconectadas entre sí. La batería es el lugar donde se almacena la energía eléctrica generada por el panel fotovoltaico para que, en definitiva, la pueda usar durante el día, durante días nublados o durante la noche, ¿sí? Básicamente, obviamente, voy a tratar de usarlo durante la noche. Luego tenemos el regulador de carga, que tiene la función de entregar a la batería lo que el panel fotovoltaico me está generando, ¿sí? Y además protege a la batería de sucesivas sobrecargas y descargas, ¿bien? Y luego el inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna, que es lo que yo necesito en definitiva en la mayoría de mis aparatos electrónicos, ¿sí? Nosotros en nuestras casas tenemos corriente alterna con 220 volt, 230 y una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Entonces, para yo poder alimentar mis artefactos electrónicos de mi casa, tengo que tener un inversor que me entregue esa tensión y esa frecuencia
para no quemar el aparato, el dispositivo, ¿sí? Y la corriente continua puede ser de 12, 24, 32, 48 y así. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, ¿cómo se produce un panel? Como les dije, la suma de las celdas o de las células es, en definitiva, el panel fotovoltaico que yo requiero, ¿sí? Básicamente, la celda se prueba como incidiendo una cierta cantidad de energía, cerrando el circuito, y se mide si por sobre la celda circula una corriente, ¿sí? Luego, conecto en serie todas las celdas y obtengo la placa por soldadura, ¿sí? Luego se le imprime una laminación por encima y por debajo. Por debajo es aislación térmica y por encima es un vidrio templado, que es básicamente por resistencia mecánica, para que los impactos que se generen no rompan el panel. Y por el lateral se hace un marco de aluminio. El material más usado es aluminio. Luego finalmente se prueba la placa en sí, toda la placa fotovoltaica, y luego se almacena. Y se determina obviamente la potencia y las características técnicas de cada panel. Bueno, entonces ahí tienen las etapas. En definitiva, lo que determina si el panel es viable o no es la prueba final, ¿sí? La colocación de los terminales, la caja de conexión, los diodos, en caso de que los tenga o no, y la prueba final, que en definitiva, como les dije, me determina la curva característica y me determina qué potencia, qué tensión y qué corriente puede soportar este panel, ¿sí? ¿Qué norma se usa para probar los paneles fotovoltaicos? Bueno, básicamente, principalmente, les diría el 80%, la norma se llama STC. ¿Y qué se prueba? Bueno, básicamente las características eléctricas operativas, o sea que el panel entregue corriente, el aislamiento eléctrico, que se prueba a 3000 volts de corriente continua, o sea, una tensión súper elevada, pero a corriente continua, la resistencia del impacto, la resistencia mecánica y la resistencia a la tracción de las conexiones, ¿sí? Si yo tiro el cable, que no se desconecte, básicamente. ¿Y qué significa probarlo con norma STC? Bueno, básicamente se determina que tiene que tener una incidencia de energía solar de 1 kW por metro cuadrado, una atmósfera controlada de 1,5 y una temperatura del panel de 25 grados. O sea, esas son las, como si fuese, entre comillas, las condiciones atmosféricas ideales para probar el panel, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que la radiación, en teoría, por debajo en la atmósfera, a nivel de la Tierra, ¿sí? Era de 1000 watts por metro cuadrado. O sea, esa es la norma, el rendimiento teórico máximo que puedo yo obtener, ¿sí? AM5 significa la claridad del cielo y 25 grados es la condición ambiente normal, digamos. No es ni excesivo por encima ni excesivo por debajo. ¿Hay otra norma? Sí, hay otra norma. Se llama NOPT. Se usa en los países nórdicos, pero en sí, digamos, no tiene mayor incidencia porque también está traducido en normas STC. Por lo tanto, nada, es un comentario, se los dejo, como para que sepan que la prueba se hace con dos normas, pero principalmente se usa la STC. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito conceptos eléctricos, un poco de física, ¿sí? Cuando yo conecto una fuente a una carga, sí, bien digo, en realidad una carga a una fuente, cierro el circuito y al cerrar el circuito estoy haciendo pasar corriente de un lado al otro. Ahí tienen en el ejemplo, la figura de la derecha, ¿sí? Tiene una batería, una fuente, que es una lámpara, y cierro la batería volviendo a la batería. Cierro el circuito volviendo a la batería. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente conecto una carga, desde la fuente hago circular una corriente, la carga en sí es una resistencia, ¿sí? Tengo una caída de tensión y
la corriente que se hace pasar por la carga en sí, vuelve a la batería. ¿Sí? Eso es un tipo de conexión. Ahora bien, tenemos conexión en serie y conexión en paralelo. Todos están al tanto de este tipo de conexiones. ¿Hay alguien que no sepa lo que es una conexión en serie y una conexión en paralelo? O pregunto al revés, ¿todos saben lo que es una conexión en serie y una conexión en paralelo? Sí. Sí. Bien. Bien. Entonces, repasamos. Conexión en serie, la corriente que circula por todo el circuito es la misma para las dos fuentes en este caso. Pero la tensión se suma. ¿Sí? En el caso de una conexión en paralelo, la corriente se suma y las tensiones son las mismas. ¿Sí? Fíjense que el ejemplo es, vamos para atrás, cachito. La tensión de las baterías es de 12 volts y la corriente es de 2 amperes en el circuito de serie. Y la tensión de la batería es de 12 volts y la corriente total es la suma de las corrientes. Por lo tanto, es 4 amperes. Hola. Entonces, sí, Hay una compañera que la tenés que aceptar para que pueda entrar. bien. No me aparece acá. No está en lista. Ah, bueno, ahí le digo. Hay 19 personas conectadas. Bueno, tengo que volver a donde estaba. ¿Lo ven en grande o lo ven en chiquito ahí? Chiquito, bro. Chicos, No, ahí chico. Muy chico, bro. ¿lo ven en chico? Bueno, vamos para atrás entonces. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí, se sumó. Bien. En teoría estamos todos. Vamos de vuelta. ¿Ahora lo ven en grande? Sí. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, conexión serie y paralelo, entonces. Conceptos eléctricos que tienen que saber. Para determinar la potencia tengo que saber tensión y corriente. La fórmula de potencia la tienen ahí escrita, es tensión por corriente, potencia se mide en watts, tensión se mide en volt y corriente se mide en amperes. También lo pueden ver escrito como P igual a U por I, que es lo mismo. B o U es lo mismo, es tensión. En sí, en el caso anterior visto de los dos ejemplos, la potencia en definitiva que obtengo es la misma. ¿Por qué? Porque sumo, en el caso, digamos, en caso de circuito serie, circuito paralelo, la potencia en definitiva que obtengo es la misma. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, básicamente que depende cómo haga yo mi instalación, es el resultado que voy a obtener. Si quiero mayor corriente, lo conecto de una manera. Y si quiero mayor tensión, lo conecto de otra. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en el taller. ¿Sí? Y bueno, como siempre que hay un conductor eléctrico, hay una pérdida de potencia asociada. ¿Por qué? Básicamente por la sección de conducción del cable. A medida que aumento la sección de conducción, o sea, aumento el área, obtengo menos cantidad de pérdida. ¿Por qué? Por efecto Joule. ¿Sí? La fórmula de la tensión es
tensión es igual a corriente por resistencia. La resistencia eléctrica del cable es expresada en ohm, ¿sí? La pérdida de potencia es ley de Joule y la fórmula de la potencia dijimos que era tensión por corriente. Si metemos lo que sería tensión dentro de esa misma fórmula, nos queda que la potencia es igual a I cuadrado por R, lo que significa que la pérdida de potencia está asociada a la resistencia del conductor y al cuadrado de la corriente que circula por él. Por lo tanto, a mayor corriente, mayores pérdidas, ¿sí? ¿Esto a qué viene? Bueno, básicamente que si yo trabajo con corriente continua, la corriente de trabajo es muy superior a corriente alterna. Por lo tanto, las pérdidas asociadas en un circuito corriente continua van a ser mayores que las corrientes asociadas a un circuito de corriente alterna. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, conexionado a los paneles, entonces. Depende de los valores requeridos de tensión y corriente, es necesario conectar en serie o en paralelo los paneles fotovoltaicos. Lo que quiero es asegurarme que la carga que yo conecte la pueda abastecer, ¿sí? Por lo tanto, depende, como les dije, si conecto en serie o en paralelo. Bueno, ahí tienen otro ejemplo de lo mismo, digamos una conexión en serie y una conexión en paralelo, con otras tensiones. Los conectores que se usan, digamos, nosotros en el taller que vamos a hacer el miércoles que viene, vamos a conectar con cable de este tipo, ¿sí? Que es un cable tipo taller con una sección determinada, ¿sí? Y con un conductor celeste y uno marrón. ¿Quién puede decirme a qué se debe, digamos, este tipo de cable tipo taller? ¿Por qué tiene color marrón y por qué tiene color celeste? Uno con carga positiva y otro negativa. Sí, pero particularmente marrón y celeste, ¿qué tipo de corriente debería circular? Continua y alterna. Interno. En realidad tendría que ser corriente alterna, ¿sí? Para corriente continua tengo que tener, por favor, quien esté haciendo, o sea, no puedo ver quién es el que está con el micrófono activado. Porfa, si lo puede apagar, gracias. En el caso de que tenga corriente alterna, sí, tengo que conectar cable marrón y cable celeste o azul. En el caso de que tenga corriente continua, tengo que conectar cable rojo, cable negro. ¿Está bien? Rojo para el positivo y negro para el negativo. En el caso de tener alterna, ya no es más positivo y negativo, sino que es fase y neutro. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre los colores de corriente alterna y continua, ¿sí? En este caso, yo lo conecto con cable tipo taller porque tengo este pedazo de cable que es más largo. Ahora bien, ¿cambian algo o no? Si la sección es la misma, del conductor en sí no cambia nada, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Pero en el caso de que ustedes midan el taller, cuando midan con este panel, tienen que conectar marrón positivo y celeste, lo que sería el negativo, ¿sí? O lo que sería lo mismo en alterna, fase el marrón y neutro el celeste. ¿Está bien? Bueno, el conector que se usa es de este tipo, se llama MC4, ¿sí? Ahí se lo muestro en una foto. Básicamente los paneles fotovoltaicos ya no vienen más con cables, digamos, para poder conectar, simplemente vienen con conectores de este tipo, que son macho y hembra, así se llaman en la terminología, vulgarmente, digamos, con un color que determina que el rojo es el positivo, ¿está bien? Y esta interconexión entre sí me determina cómo conecto yo los paneles, ¿sí? Fíjense que abajo tienen dos entradas y una salida. ¿Qué tipo de conexión sería esa? La de abajo a la izquierda. O sea, ¿sería serie o paralelo? A eso me refiero. Paralelo. Paralelo.
paralelo con una sola salida, ¿está bien? Y a la derecha también tiene una conexión paralelo con más de una salida. Bien. Bueno, y ¿se acuerdan que el otro día les dije, hace 15 días, les dije que no había que mezclar cantidad de energía con potencia, ¿sí? Que era peras y manzanas, les dije el ejemplo. Bien, cantidad de energía entonces, como a todos les quedó claro, lo repasamos de vuelta, cantidad de energía es la unidad de potencia multiplicada por la cantidad de horas, ¿sí? De consumo. Por ejemplo, si tengo una lámpara de 60 watts y la utilizo durante 2 horas, la cantidad de energía que consume esa lámpara es de 120 watt hora, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que era el ejemplo de lo que viene en definitiva en la factura de DEA? ¿Sí? Lo que pago de energía eléctrica. Bueno, y tengo otro consumo de 50 watts, lo estoy usando por 3 horas, en definitiva tengo 150 watt hora. Por lo tanto, la energía total de este caso que tengo que abastecer es la suma de cada una de ellas. 120 más 150 me determina 270 watt hora de demanda diaria, en definitiva, para mi instalación, ¿sí? Y acá vemos las curvas características. Empezamos con la de potencia. Básicamente, lo que yo quiero hallar es la potencia máxima que me permite entregar el dispositivo fotovoltaico. ¿Y para qué obtengo la potencia máxima? Bueno, para obtener mi corriente de máxima potencia y mi tensión de máxima potencia. Y esos datos, en definitiva de curvas, están acá en la placa característica que tienen todos los paneles fotovoltaicos que se venden en el mercado, ¿sí? Lo vamos a ver también en el taller, pero acá les muestro una fotito más adelante. Pero básicamente lo que tengo que saber de mi panel fotovoltaico es el punto de máxima potencia. ¿Para qué? Para determinar la corriente de máxima potencia y la tensión de máxima potencia, ¿sí? Además de esos dos factores, también tengo la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto, ¿sí? Que básicamente son valores teóricos. A mí lo que me importa es la máxima potencia que me puede llegar a generar mi panel. ¿Para qué? Bueno, para dimensionar, en definitiva, el consumo que necesito. Ahí tienen la placa de fabricación del panel, o sea, 3 distintas placas. Fíjense que tienen la tensión máxima, la corriente máxima, la potencia máxima, corriente de circuito, de cortocircuito, perdón, y tensión de circuito abierto. Fíjense que la tensión de circuito abierto es superior a la de tensión máxima, ¿sí? Lo mismo pasa con las corrientes. Pero en definitiva, los valores que yo uso son los de potencia máxima, tensión máxima y corriente máxima. Y fíjense que la norma a la cual está probado este circuito es la de STC a 1000 watts por metro cuadrado, AM 1,5 y 25 grados de temperatura. ¿Está bien? Los 3 paneles en este caso tienen norma STC. ¿Lo pueden ver eso? Sí. Bien. Y fíjense que el SolarTech les dice utilizar solo cable de cobre aislado apto para 90 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que primero que no puedo poner cualquier cable. Segundo, que al incidir en la energía solar, obviamente por efecto Joule se va a generar la pérdida de calor en el cable, ¿sí? Puede ser que esa pérdida de calor sea importante y por eso te dice que tenés que cumplir con esa normativa. Fíjense también, ya que estamos acá, que el panel de la izquierda, el ENERTIC, cumple con normativas internacionales. Certificación de calidad, primero, y después las normas ISO y otras normas, ¿sí? En cambio, el del medio marca SolarG, no cumple con ninguna, y el SolarTech tampoco.
si bien dicen que están probados con la norma STC, no hay nada que certifique que realmente están aprobados con norma STC. Por lo tanto, en el momento de comprar, digamos, el panel fotovoltaico, yo me tengo que asegurar que lo que estoy comprando realmente va a entregar la potencia que me dice que va a entregar, ¿sí? Y la única forma de saber eso es que el panel o la empresa esté certificada bajo norma de calidad, ¿sí? Eso es algo de sentido común, lógico, pero nada, es importante. Bueno, efecto de la intensidad de la radiación solar. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes me pueden decir qué pasaría en un día nublado o en un día lluvioso? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué les parece que puede llegar a pasar? Los escucho. La corriente baja. Sí, bueno, está bien. Eso está expresado en ese gráfico. Básicamente, la corriente decrece y la tensión casi se mantiene constante. Eso después lo vamos a poder medir. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que cuando medimos en el salón, en sí, el nivel de corriente es muy bajo. Lo que puedo medir mayoritariamente es la tensión que tengo, porque en definitiva, nosotros en el salón no nos pega energía solar plena y bueno, no podemos medir demasiado. Pero lo que yo quiero que vean es cómo dimensionar y cómo interconectar entre sí el circuito para obtener una forma u otra, dependiendo de la tensión y la corriente. Bueno, el efecto de la temperatura es similar, pero perjudicial, digamos. A mayor temperatura, la tensión decrece y, en definitiva, el efecto fotovoltaico me juega en contra, ¿sí? A mayor temperatura, menor rendimiento, en línea general. Bueno, ¿cómo puedo hacer para obtener un poquito más de rendimiento de mi panel, en definitiva, fotovoltaico? Básicamente con sistemas de seguimiento solar. Que lo que hacen es, vamos a la foto directamente, lo que hacen es, con un sistema de traqueo, digamos, de seguimiento, ponen el panel en forma perpendicular al sol y orientado al sol completamente, ¿sí? Entonces, de esa forma, puedo aumentar, en definitiva, hasta un 40% el rendimiento teórico, ¿sí?, de mi panel fotovoltaico. Esa imagen la pueden ver en, digamos, en el gráfico de la izquierda, ¿sí?, la figura A. Fíjense que sale el sol a las 6 de la mañana, se esconde a las 6 de la tarde, el punto de máxima potencia obviamente es al mediodía, ¿sí? Pero con el sistema de traqueo lo que obtengo es el punto máximo que podría obtener al mediodía durante todo el día, ¿sí? Esto es en condiciones teóricas, obviamente. Si además al sistema de seguimiento le pongo espejos, concentradores, lo que hago es aumentar aún más el rendimiento, ¿sí? Obviamente tiene un límite teórico que es el porcentaje que yo puedo obtener de mi panel fotovoltaico, ¿sí? En el caso del silicio, no puedo superar el 28% que les dije. ¿Está bien? ¿Entiende? Y la tecnología la usa, en este caso en el de la foto, además del seguimiento, tiene espejos que básicamente inciden, digamos, reflejan la corriente sobre el panel, por lo tanto, aumenta el rendimiento y además el motor en sí que hace mover el sistema de traqueo es alimentado por un panel fotovoltaico más chico. O sea que el sistema en sí, en este caso de la foto, es totalmente autónomo. Este ejemplo de la foto no es en nuestro país. Bueno, diodos de bloqueo. El diodo de bloqueo básicamente lo que hace es impedir que el módulo fotovoltaico, que la batería se descargue a través del módulo fotovoltaico, ¿sí? Piensen en lo siguiente. El módulo en sí está conectado a la batería, ¿sí?
Fíjense acá en la cámara, yo les estoy mostrando la bornera por dentro de las conexiones ¿sí? del panel fotovoltaico. En este caso no tiene diodo de bloqueo. Porque es un panel que es didáctico, ¿está bien? O sea, no hace falta tener un diodo de bloqueo en algo que es sumamente barato. En el caso que tenga una instalación de mayor costo, obviamente el diodo de bloqueo es importante y es fundamental que lo tenga, ¿sí? Entonces, lo que hace el diodo de bloqueo básicamente es impedir que la batería se descargue a través del módulo, ¿sí? Y de esa forma, no solo que se descargue la batería, sino que pueda quemar el módulo, ¿sí? Básicamente el diodo es de la forma que les muestro ahí, que permite la circulación de corriente en un sentido y no en el otro, ¿sí? Por eso se llama diodo de bloqueo. También existe el diodo de bypass, que lo tienen dibujado, lo tienen en la figura de arriba, ¿sí? Que se interpone entre módulos, ¿sí? Para que los sombreados parciales de módulos no afecten al otro módulo que está conectado entre sí. O sea, si yo conecto dos módulos en paralelo y si se produce un sombreado parcial sobre uno de los módulos, ¿sí? La corriente y la tensión en el módulo que está sombreado parcialmente va a ser menor que en el que no lo está. Por lo tanto, la corriente va a tender a igualar, como si fuese una pila, la tensión de uno y otro. Entonces, el diodo de bypass lo que impide es que se descargue a través de la placa fotovoltaica. El diodo de bloqueo lo que impide es que se descargue la batería a través de la placa fotovoltaica. ¿Está bien? El diodo de bypass entonces protege un panel de otro y el diodo de bloqueo protege la batería y el panel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Generalmente los diodos no son necesarios en sistemas que funcionen con 12 o 24 voltios. Fíjense que este es de 12 y nada, no tiene diodo de bloqueo. O sea, en realidad la tensión máxima es de 22 volts, pero bueno, sí lo trabajamos en 12. Entonces no tiene diodo de bloqueo porque no es necesario. La corriente que circula por el panel es baja. Pero si tengo muchos paneles de mayor tensión, por lo tanto, tengo mayor corriente, por lo tanto, el diodo es fundamental. Bueno, dimensionamiento del sistema. Lo que necesito es saber qué tensión, en definitiva, y qué corriente tengo que abastecer, ¿sí? Para eso necesito, fundamentalmente, tensión nominal del sistema, o sea, si voy a trabajar en continuo o en alterno, 12, 24, 36 volt o 220. Potencia requerida por la carga, potencia, acuérdense, watts, o sea, 80 watts, 20 watts, y la cantidad de energía, o sea, esa potencia multiplicada por la cantidad de horas, que en definitiva utilizo yo la carga. La localización del sistema, acuérdense que yo en la práctica anterior les dije cuáles eran los 4 puntos fundamentales para una instalación. Bueno, eso se repite en fotovoltaica, ¿sí? Es lo mismo. La localización del sistema entonces y la autonomía prevista, digamos, cuántos días nublados puede soportar la instalación que yo voy a hacer, cuántos días nublados o lluviosos, ¿sí? Y en definitiva tengo el cálculo o la demanda en corriente continua, el cálculo o la demanda en corriente alterna, sumo las dos totales en definitiva y me determina o sea, sumo los dos subtotales y me determina el total de energía que tengo que cubrir, ¿sí? En este caso, les tiro de ejemplo, un ejemplo súper sencillo, una lámpara de 7 watts, otra de 9, otra de 18, con una cierta cantidad de horas de uso, me determina un subtotal de 183 watt-hora día de consumo de corriente continua, ¿sí? Además, si a eso le agrego un televisor LED que consume 80 watts,
lo uso 5 horas y le pongo un aparato de DirecTV que me consume alrededor de 50, lo uso 2 horas, ¿sí? Porque eventualmente puedo mirar Netflix y el resto de las 2 horas miro DirecTV. Bueno, tengo una energía total de 500 watt-hora por día. A esto le tengo que sumar el incremento del inversor de corriente alterna, ¿sí? O sea que saco el 15% de esos 500 watts que me determinan 75 watt-hora día. Por lo tanto, el subtotal es la suma de los subtotales más el incremento del inversor, que me da un total, en definitiva, de casi 760 watt-hora día, ¿sí? Ahora, esa es mi demanda por día que tiene mi instalación, ¿está bien? Entonces, como les dije, tengo que saber dónde estoy parado. Bueno, agarro el mapa de nuestro país y determino dónde estoy parado. En este caso, yo tomé el ejemplo Córdoba, ¿sí? Provincia de Córdoba, estamos en la zona D. Entonces, en la zona D tenemos una cierta cantidad de horas útiles, ¿sí? Que en este caso me determina en promedio, en total del año, en todo el año, unas 4,20 horas útiles de radiación solar, ¿sí? Por lo tanto, este valor es fundamental para saber, en definitiva, tengo mi demanda, tengo mi cantidad de horas de sol, puedo saber qué cantidad de paneles tengo que utilizar. ¿Está bien? Entonces, divido los 756 watt-hora día, dividido 4 horas 20, me determina 180 watt-hora de cada uno de mis paneles. ¿Sí? En este caso, el panel es de 10 watts, por lo tanto serían 18 de estos, para obtener 180. ¿Está bien? Bueno, en el caso que yo les presento en el ejemplo, agarro de la especificación de las características de los paneles fotovoltaicos SolarTech, de la firma SolarTech, y uso el generador 460R, ¿está bien? Que tiene una potencia pico de 60 watts. Por lo tanto, como yo necesito 180, tengo que multiplicar por 3 la cantidad de paneles. ¿Está bien? Entonces uso 3 paneles 60 watts cada uno. Bueno, además de esto, tengo que tener en cuenta el cálculo de baterías, ¿sí? Porque siempre estoy hablando de una instalación off-grid, o sea, fuera de red. ¿Está bien? Y para el cálculo de la capacidad de mi banco de baterías, uso la fórmula que les presento a continuación, ¿sí? Que es 1,66, que es un valor establecido, que es el 66% más de algo, ¿sí? Que tiene un montón de pérdidas asociadas a ese número, ¿sí? Por D total, que es la demanda total de energía, en ampere hora por día, digamos, y se obtiene dividiendo los watt hora día, o sea, la energía, dividido la tensión a la cual trabaja mi sistema, ¿sí? Y la autonomía prevista, o sea, la cantidad de días, en definitiva, que mi instalación va a estar funcionando sin energía solar. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, de total lo obtengo con la energía dividido 12 volts, porque básicamente las tensiones de las baterías son 12, 24, 48 volts, ¿sí? Entonces, dentro de esas posibilidades tengo que elegir. Perdón, Sí. termina en 3 minutos la reunión. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo lo había puesto, lo configuré mal, porque lo había puesto como para que siga. Voy a tener que crear uno nuevo y se los vuelvo a mandar al grupo, ¿está bien? Listo. Dale. Bueno, terminamos acá y paramos. De total, entonces, la energía total dividido la tensión. Me determina 64 ampere hora. Con una autonomía de 3 días nublados, la capacidad de mi banco de batería es de la multiplicación de cada uno de estos términos, que me determinan 320 ampere hora. Por lo tanto, 320 dividido 160 ampere hora, que es la capacidad de mi batería, tengo que usar 2 baterías. ¿Está bien? Esto así lo ven, digamos, es chino básico. Pero cuando lo vean en detalle, yo además les voy a mandar un par de ejemplos más, lo van a entender.
¿sí? Créanme que lo van a entender. Si no lo entienden, lo vemos en el taller en la clase que viene. ¿Está bien? Está bien, profe. Bien. Bueno, dejo de compartir ahora. Y nos volvemos a conectar al link que yo les reenvío ahora. ¿Está bien?
Faltan un par que se conecten. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, demanda, o sea, los parámetros que tengo que tener en cuenta son demanda, dónde estoy ubicado, cuántos días de sol necesito abastecer, ¿sí? Sin sol, perdón. Y en definitiva, obtengo la cantidad de paneles y la cantidad de baterías. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me entendieron con el ejemplo? Sí, sí. Bien. Entonces, configuración. Distintos tipos de configuraciones me determinan, en definitiva, la instalación que yo debo hacer. En el caso de sistema carga, básicamente el sistema más conocido de este tipo es una bomba solar directamente que no tiene baterías. Entonces, la principal desventaja de este tipo de sistema es que si no incide energía solar, la bomba no trabaja, o sea, no succiona, digamos, capacidad de agua. Y este tipo de sistemas se está implementando mucho en tambos rurales o, bueno, donde se requiere agua para animales, porque en sí el sistema es mucho más eficiente que un molino de multipala y no requiere de que la persona, el dueño del campo, tenga que ir todos los días a abrir y cerrar el molino. Directamente los paneles fotovoltaicos trabajan con la energía solar, la bomba trabaja y llena el estanque donde los animales beben el agua. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Básicamente se miden de vuelta. Sale el sol 6 de la mañana, se oculta a las 6 de la tarde. Durante el día, la bomba va a trabajar cuando sobre los paneles incida energía solar, siempre. En un día nublado, ¿va a trabajar la bomba? Sí, va a trabajar. Con menor potencia, obviamente, porque en definitiva, ¿se acuerdan de la clase anterior? De los 1000 watts por metro cuadrado que puedo llegar a obtener por día, estoy obteniendo en un día nublado 200, ¿sí? Pero igual la bomba va a trabajar, por lo tanto los animales siempre van a tener agua. En cambio, si hay viento, bueno, si hay viento o no hay viento, el molino no trabaja si no hay viento. Por lo tanto, ese día puede ser que me quede sin agua para los animales. Por eso es que muchas gentes, muchas instalaciones rurales, se están volcando a este tipo de tecnología y es sumamente importante para nuestro país que básicamente es un país agroganadero. Así que en sí la curva de trabajo de la bomba la tienen expresada en la figura de arriba y tienen, fíjense en la figura de abajo, las horas de sol y 3 puntos, A, B y C, siendo el A el que menor cantidad de potencia en sí hace circular por la bomba, el B, el del mediodía, mayor potencia, mayor corriente y mayor tensión, y el C, el de las 4 de la tarde, con un rango de potencia intermedio. ¿Sí? Este ejemplo se los muestro, ¿por qué? Porque acá pueden ver que las horas de sol de la mañana no son tan productivas como las horas de sol de la tarde. ¿Está bien? O sea, vamos al ejemplo que habíamos hablado el otro día en solar térmica, hacia dónde tengo que orientar mi instalación de termotanque solar. En definitiva, yo les había dicho norte-noroeste. ¿Por qué?
porque yo estoy aprovechando, miro para allá porque yo tengo el noroeste para allá, estoy aprovechando más las horas de la tarde del sol, que son más productivas, en definitiva, que las horas de la mañana. Si yo lo oriento norte-noreste, estoy orientando más sobre la mañana que sobre la tarde. Por lo tanto, voy a tener un rendimiento bastante menor. ¿A ver? Eso era el ejemplo que les decía en términos teóricos, cómo se aplica al término práctico que es realmente el que a mí me sirve. ¿Sí? Y bueno, como les dije, tenemos diferentes tipos de configuraciones en base a los componentes de la instalación que yo tengo. ¿Sí? En el caso de una instalación off-grid, como es la que venimos tratando hasta ahora, tenemos los paneles, un inversor o controlador, un banco de baterías y un consumo eléctrico. ¿Sí? Bueno, el sistema off-grid es un sistema aislado, o sea, básicamente no existe la posibilidad de conectarme a la red eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, una vivienda rural en el medio de la montaña, en el medio del campo. Entonces, en esa vivienda rural, yo tengo que abastecer, en base al consumo que tiene, tengo que determinar cuántos paneles y cuántas baterías necesito. ¿Sí? Bueno, y el tipo de conexión la tienen ahí a la imagen a la derecha. Esta imagen, particularmente de esta configuración, es muy importante que la sepan en detalle para el taller que vamos a hacer la semana que viene. ¿Por qué? Porque ahí tienen la configuración de cómo va la conexión del panel al controlador, del controlador a el consumo de 12 volts, y del controlador a la batería, y de la batería al inversor, y de ahí las cargas de 220. ¿Está bien? O sea, esto véanlo, por favor, chequenlo bien, fíjense lo que les decía, el cable rojo y negro, por la polaridad, y fíjense cómo está conectado para el día del taller, no tener duda al respecto y poder hacerlo, que sea útil, digamos, haber hecho el taller, que no vayan sin tener ningún conocimiento de eso. Entonces, Profe, el sistema... Sí, perdón. está Valentina esperando que lo aceptes. Bien. Voy a tener que salir de vuelta. Y volver para atrás. Bueno, entonces es importante que repasen cómo está configurado este sistema para no estar sin conocimiento del día del taller. Bueno, ¿qué componentes se utilizan en este tipo de sistema aislado o denominado off-grid? Básicamente los paneles fotovoltaicos, el regulador de carga, el inversor, las protecciones en caso que las hubiera, y los cables de interconexión y el banco de baterías. ¿Sí? Principalmente batería, panel, regulador de carga y cables de conexión. El regulador de carga básicamente lo que hace es proteger a la batería de cargas excesivas y de digamos, como el... a ver, de vuelta. El regulador lo que hace es proteger a la batería, ¿sí? O sea, básicamente está interconectado el panel fotovoltaico al regulador y del regulador a la batería. Básicamente lo que hace es censar la tensión de la batería para saber qué tensión de trabajo va a tener este regulador, ¿sí? Por lo tanto, la función fundamental que tiene es disipar calor en caso de que haya un exceso de corriente, o bien soportar las fluctuaciones que me pueden generar el panel fotovoltaico, ¿sí? Entonces, lo que hace es proteger la batería de sobrecargas y descargas profundas, ¿sí? Básicamente lo que hace es extender la vida útil de la batería. ¿Y
¿A qué tensión trabaja? Básicamente, o sea, monitorea todo el tiempo la tensión de trabajo del sistema y trabaja, en el caso de que tenga 12 volts, trabaja entre 12 y 14. Y también regula la cantidad de corriente que va a circular por el circuito. En definitiva, va a censar directamente el regulador a qué tensión de trabajo va a trabajar el circuito, si a 12 o 24 volts, y bien a qué corriente de trabajo también va a trabajar, valga la redundancia. Entonces, un parámetro fundamental a tener en cuenta, como en sí, en definitiva, la tensión de trabajo puede ser 12 o 24 volts o 36, ¿sí? Yo voy a determinar qué regulador uso para esa instalación. Pero la variable fundamental que tengo que manejar es la cantidad de corriente que puede soportar el regulador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un rango de uso. En este caso, el regulador es de la marca SolarTech y es de hasta 10 amperes. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, básicamente tengo la corriente de cortocircuito máxima que me permite este panel, ¿sí? Que es de 0,54 amperes. Por lo tanto, sumo las dos corrientes máximas que puedo tener en mi instalación y, o sea, van a andar por debajo de 2 amperes. Por lo tanto, este regulador, perdón, lo va a soportar, no lo va a quemar. Si yo me excedo de la corriente, lo puedo quemar. ¿Está bien? Por eso es fundamental saber la corriente y la tensión de trabajo. Básicamente la tensión a la cual trabaja puede ser desde el rango de los 11 volts, o sea, una batería descargada, hasta el rango de los 15 volts, o sea, una batería totalmente completa. Y hay distintos reguladores de carga, básicamente hay dos fundamentales, uno es PWM y el otro es MPPT. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, básicamente el rendimiento y el costo de uno y otro. ¿Está bien? Los PWM trabajan por la modulación del pulso de onda, ¿sí? O sea, básicamente hacen variar, ahora vamos a ver, la corriente que puede atravesar por el regulador en sí. Y los MPPT son más caros, pero trabajan al máximo de entrega de corriente, ¿sí? O sea, obviamente son más caros, pero el rendimiento es mayor. En líneas generales, este que yo les mostré es un PWM que es sumamente más barato. Y los MPPT, como trabajan a corriente máxima, son más caros, las protecciones son distintas. La ventaja que tiene uno y otro es que el MPPT lo puedo conectar, por ejemplo, no sé, supongamos, me voy con una casilla rodante a hacer un viaje y eventualmente llego a algún lado donde no tengo demasiada energía solar para cargar los paneles fotovoltaicos y así cargar el banco de batería. Bueno, el MPPT me permite que yo lo conecte a la red y se cargue, se genere electricidad como si fuese un grupo de electrógeno. El PWM no admite eso. ¿Está bien? Entonces, para una casilla rodante, obviamente tengo que usar un MPPT. Además que en una casilla rodante tengo consumos elevados, como pueden ser, por ejemplo, una heladera, ¿sí? Donde, además de tener un consumo elevado en corriente, tengo que soportar una tensión de arranque, que es mayor a un cierto valor. Por lo tanto, el regulador me tiene que poder entregar esa corriente que es bastante superior a la de la nominal. Bueno, otra parte componente del sistema es el banco de baterías, que pueden ser básicamente de tres formas. Electrolito líquido, electrolito absorbido y electrolito en gel. El electrolito líquido, básicamente, lo que me permite es agregarle el electrolito, o sea, tiene tapones y yo puedo abrirlo, puedo llenarlo y así mantener la carga de la batería durante más tiempo.
El electrolito absorbido es del tipo baterías como si fuesen las UPS, las de las alarmas o las de las motos, ¿sí? Y el electrolito en gel es como una mezcla, un híbrido entre las dos anteriores, ¿sí? Ahí tienen la imagen de una y de otra. Como les decía, la ventaja fundamental que tienen las de electrolito absorbido, o sea, la del medio, es que la puedo poner en cualquier posición. Las otras dos no. ¿Está bien? Porque obviamente si vuelco los tapones de la electrolito líquido, pierdo el líquido que está dentro de la batería. Por lo tanto, la voy a fundir. Y el electrolito en gel también no lo puedo poner en cualquier posición porque toca una placa con otra y bueno, puedo hacer un cortocircuito de la batería. Entonces, la función fundamental de la batería es acumular energía durante el día para utilizarla durante la noche o durante los periodos de mal tiempo. Otra función importante es proveer al circuito, en definitiva, de una intensidad de corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico me puede llegar a entregar, ¿sí? Y debe elegirse de acuerdo a la tensión de trabajo y la capacidad de almacenamiento. La tensión de trabajo, comúnmente, como les dije, 12, 24, 36 volts, y la capacidad de almacenamiento es cuántos amperes le voy a sacar yo a la batería en una hora. Básicamente las centrales de la alarma son de 7 amperios y de ahí para arriba, ¿sí? ¿Tengo alguna batería por debajo de eso? Sí tengo, pero no la voy a usar en una instalación fotovoltaica. Bueno, lo que se le pide a la batería es que tenga una larga duración, una gran profundidad de descarga, reducido consumo de agua en caso de que sea electrolito líquido y mínima autodescarga. ¿Qué quiere decir mínima autodescarga? Que si yo no tengo ninguna carga conectada al circuito, bueno, que la batería no se descargue. Bueno, ahí tienen las dos curvas del sistema y del módulo de batería. Fíjense que la batería me determina, si se quiere, una tensión constante. Por lo tanto, quien me va a entregar el resto de demanda que puedo llegar a obtener es el banco de paneles fotovoltaicos. ¿Está bien? Además, dentro de lo que es la instalación, tenemos los inversores, que básicamente el inversor lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna. Este es del que vamos a usar en el taller. Hay de diferentes tipos. Este es de onda cuadrada. Ahí tiene el dibujo de la onda cuadrada, ¿sí? Y básicamente existen, vamos para adelante, inversores de onda cuadrada que se usan principalmente para equipos off-grid, inversores de onda senoidal modificada, también equipos off-grid, y inversores de onda senoidal pura, que pueden ser para equipos off-grid u on-grid. Vamos para atrás ahora. Los de onda cuadrada, básicamente, en el ciclo, invierte la polaridad completamente, ¿sí? Entonces yo no puedo determinar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Sí, lo que hace es variar en un sentido y en otro para simular esa corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna, como saben, es corriente sinusoidal la onda. Por lo tanto, cambia de sentido, cambia de polo constantemente. Entonces, en una onda cuadrada no puedo determinar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Eso es fundamental para las protecciones, digamos. O sea, no, en sí es un sistema más inseguro que el de uno senoidal puro, ¿sí? Bueno, ¿y qué características le tengo que pedir al inversor? Básicamente, ¿qué potencia eléctrica tengo que entregar en unidades de corriente alterna? Y además, que la tensión que yo le tengo que entregar, ¿qué capacidad máxima de
corriente de arranque me va a demandar el sistema. ¿Y qué les quiero decir con esto? Lo que les dije hace un ratito. Por ejemplo, si yo tengo un motor de una heladera, la corriente pico cuando enciende el compresor de la heladera es 3 veces la corriente nominal de la carga. Por lo tanto, si yo dimensiono el sistema para poner un inversor que solo demande la tensión nominal, la heladera no me va a prender, ¿sí? Entonces me voy a quedar corto. Entonces tengo que tener en cuenta la tensión nominal que le conecto y el pico de arranque que tienen esos artefactos que estoy conectando, ¿sí? Bueno, ahí tienen el gráfico de onda senoidal pura, onda cuadrada y onda cuadrada modificada. Onda senoidal modificada. Fíjense que la onda cuadrada en sí varía tiempo a tiempo, digamos. El circuito, por lo tanto, no me determina cuál es el vivo, si se quiere, cuál es el cable que me determina positivo y negativo, o fase y neutro, ¿está bien? En este caso sería fase y neutro, pues ya estábamos hablando de corriente alterna. Bueno, en definitiva lo que yo quiero obtener es que los aparatos que yo conecto en los bornes del inversor no se quemen, en definitiva, y prendan. Y entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que lo que yo conecte soporte, digamos, el inversor que le estoy dando a trabajar. ¿Está bien? No es lo mismo el motor de un lavarropa o una heladera que un secador de pelo, que un ventilador. ¿Está bien? Son distintos tipos de motores, tienen distintas características de funcionamiento, por lo tanto, tengo que ver qué carga le voy a conectar para ver qué inversor tengo que usar, ¿sí? Bueno, esto lo que les dice es que la polaridad de una onda cuadrada cambia 100 veces por segundo, o sea, no lo puedo ni siquiera medir, pero eso es fundamental para las protecciones, o sea, lo tengo que tener muy en cuenta. Y obviamente los inversores de onda cuadrada son más baratos, pero tienen el rendimiento más bajo. Depende de la potencia que yo le tenga que instalar, digamos, el aparato que yo use, es el inversor que tengo que usar, ¿sí? Por ejemplo, como vamos a ver, en este caso, yo a esto le puedo poner un motor de inducción chico, que no pasa nada, lo va a tirar tranquilamente. Después tenemos el inversor de onda senoidal modificada, que es de tipo PWM también, disminuye el contenido de armónicas y ya le puedo enchufar televisores, equipo de iluminación más sofisticado, computadoras y demás. Y el de onda senoidal pura, obviamente, el rendimiento es mayor, soporta 3,5 veces la corriente nominal, por lo tanto es ideal para heladeras y lavarropas, y es el más eficiente, en definitiva, que puedo obtener en el mercado. Bueno, también, por otro lado, tengo los sistemas conectados a la red, llamados sistemas on-grid, on-grid. En ese caso, no tengo banco de baterías. ¿Está bien? El panel directamente está conectado al inversor, que es controlador a la vez, y de ahí al consumo. Además, tengo un sistema medidor bidireccional que me permite entregar energía eléctrica a la red y viceversa. Ahí les dejo un link para que puedan acceder, que es un video bien didáctico, para que lo puedan ver, de la página de Secretaría de Energía. Y los componentes que intervienen en un sistema on-grid son los paneles fotovoltaicos, el inversor o controlador, las protecciones, acá sí son muy importantes, los cables de interconexión y el medidor bidireccional. Bueno, los inversores que se conectan tienen una cierta capacidad, tienen que tener una cierta control de calidad,
y el rendimiento es superior al 95%. O sea, son los más eficientes de todo el mercado. Sí o sí tienen que tener la protección anti-isla. ¿Qué significa esto? Que eventualmente EDEA me corta la luz, yo no puedo seguir entregando energía eléctrica a la red. ¿Por qué? Porque el operario de EDEA puede correr riesgo de choque eléctrico en el momento que está trabajando en la red, ¿sí? Por lo tanto, si me corta la red de EDEA, yo también me quedo sin energía eléctrica. Esa es la principal desventaja que tiene este sistema. Y obviamente por las noches, como no va, los paneles fotovoltaicos que tengo en el techo de mi casa no van a producir energía eléctrica, entonces la demanda que tengo que consumir la tomo directamente de la red. ¿Está bien? A esto le puedo adicionar a un sistema que es una configuración híbrida, en el cual básicamente agrego un sistema, un banco de baterías. Este tipo de sistema lo puedo usar, por ejemplo, un hospital, una clínica, una farmacia, ¿sí? O sea, lugares donde no se pueden quedar sin luz en ningún momento. Costos del sistema. Ahí tienen los costos de un sistema off-grid versus un sistema on-grid. Básicamente el on-grid, en definitiva, es más barato. ¿Por qué? Porque no tiene el banco de baterías. Los precios son expresan en dólares. Bueno, participación de energía fotovoltaica en lo que es nuestro país. En la actualidad, del total de energía eléctrica que se genera en nuestro país, es alrededor de entre el 1 y el 2% al día de hoy. ¿Sí? O sea que, en definitiva, la participación es incipiente, es sumamente baja. Pero tiene gran posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el resto de los países del mundo se está desarrollando y además el megawatt generado por unidad de inversión es el más bajo en lo que es energías renovables, ¿sí? Vamos a esta filmina que les quería mostrar. Fíjense que la generación distribuida beneficiaría, ¿sí?, al sistema todo, digamos, digamos, todo el sistema completamente. ¿Por qué? Porque el país, si tuviese créditos blandos y todo el mundo por bidireccional y los paneles fotovoltaicos en el techo de su casa, de esa forma la red se distribuiría de mejor manera y no, todas las casas serían microgeneradoras o sea, serían usinas, si se quiere, mini usinas de generación de energía eléctrica. Además, existirían los parques solares y la energía sería sumamente limpia, sumamente controlada y accesible a todo el mundo, ¿sí? En el resto de los países, ¿qué pasa? Bueno, básicamente China domina el mercado, tiene la mayor cantidad de producción y además el mayor consumo per cápita. Dentro de su matriz de energía eléctrica, tiene una gran capacidad de instalación de fotovoltaica y además tiene esa capacidad de que exporta a todos los países del mundo. ¿Y qué pasa a nivel mundial? Bueno, la curva de crecimiento es exponencial. En los últimos 5 años se quintuplicó, digamos, la capacidad de lo que es la oferta mundial, y esto va a seguir así, por lo que les digo, porque el costo es el más bajo de todas las energías renovables, y tiene la capacidad de que se pueda adaptar a los techos de cada una de las casas. Por lo tanto, es sumamente accesible. ¿Qué pasa en nuestro país?
Bueno, acá anteriormente, a qué pasó en nuestro país, les muestro cómo varió el mercado en sí, en todo el mundo, siendo China el que más creció y el que más produce también, y el que maneja el mercado, en definitiva. Y en nuestro país existe la ley de generación distribuida que establecía años de cumplimiento de demanda o consumo de energía eléctrica para diferentes consumos. Por ejemplo, fábricas, instalaciones gubernamentales y, en definitiva, consumidor final. Básicamente es la ley 27.424, que es la ley de generación distribuida, y establecía, como les digo, pasos a seguir. Para diciembre de 2018 se esperaba que un 8% del total de energía eléctrica de nuestro país se pasara a fuentes de energía renovable. Eso no ocurrió, lamentablemente. ¿Cómo puedo, digamos, hacer cumplir esto? Con sanciones. Si tengo una gran empresa que consume gran cantidad de energía, por ejemplo, pensemos en Aluar, si yo no la obligo a esa empresa a que tenga paneles fotovoltaicos, sigue chupando energía de la red y nada cambia, digamos. Si yo no lo sanciono, digamos, no puedo esperar que Aluar ponga paneles fotovoltaicos para producir algo de la energía que consume, ¿sí? Bueno, esto pongo al lugar porque es muy grande la cantidad de energía que consume, pero así como al lugar hay muchas empresas que hacen lo mismo. En definitiva, planteaba años y, asociado a los años, el incremento de energías renovables que le tenía que hacer a la instalación para estar en norma, ¿sí? Pero como todo en nuestro país, no hay controles, no se cumple y no hay sanciones tampoco. Bueno, dicho esto, por hoy terminamos. En la clase que viene voy a dejar de compartir. En la clase que viene vamos a hacer el taller de solar térmica y fotovoltaica y vamos a repasar los dos trabajos, el de solar térmica y el de fotovoltaica, que por lo que vi, lo que más dudas generó es la parte de cálculo de pileta, de colectores de pileta, y en fotovoltaica espero que entiendan los ejemplos, son muy fáciles, ahora se los mando, ahora o mañana, y bueno, cualquier duda que tengan, me la preguntan ahí el miércoles que viene. Es fundamental que lo sepan para el parcial, en definitiva. ¿Alguna duda? No. Bueno, hago un print de los que están conectados. Aguanten un cachito. Y paso listo. Profe, Sí. ¿se me escucha? Sí. Luz Polini me dijo que se había conectado hoy y está de viaje y no le anda bien el internet, por eso capaz que no está ahora, pero estuvo en la clase. Bueno, un cachito, ya los dejo irse. Estoy haciendo, para que, o sea, ustedes me ven que muevo, estoy haciendo un print
de los participantes en definitiva, y con eso ya paso la asistencia. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna duda, algo que les quedó nada, por saber, lo que sea, que me quieran decir? Nada, está todo clarísimo. O sea que en el taller van a andar 0 km. Contéstenme, por favor, porque es muy incómodo hablarle a la computadora. Esperemos que sí. Yo les llevo la parte de fotovoltaica y les llevo también la parte de solar térmica, un equipito didáctico chiquito, y ustedes todos juntos van a armar el equipo. En el caso de ustedes son bastantes, pero la idea es que participen todos. Lo que podemos hacer es dividirnos en dos, ocupar dos espacios distintos en el aula y hacer 10 y 10. Uno hace el de solar térmica y otro hace el de solar fotovoltaica y después cambian y así hacen todos, ¿está bien? Pero básicamente yo pongo el material, pongo las herramientas y esperemos que se entienda, digamos, a fines prácticos. En el caso de que ustedes tengan que controlar el día de mañana o bien instalar, sepan cómo hacer. Bueno, ahora les mando entonces, ahora mañana, no sé, de vuelta, lo que vimos en la clase, les mando el TP de esta parte, lo tienen que entregar la clase que viene, o sea, tiempo hasta la clase que viene, y la clase que viene, además del taller, vemos las dudas que hayan tenido, porque ya en definitiva es la última clase antes del parcial. ¿Bien? Entonces, les pido, repasen todo, repasen los trabajos prácticos, háganlos a conciencia, no va a salir de eso del parcial, por lo tanto, si quieren aprobar, hagan los trabajos prácticos. ¿Está bien? Dale, buenísimo. Bueno, me despido, buena semana y saludos a todos. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Gracias.